Buenos días. Comparto pantalla. Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya, un cachito. Ya vamos a ir haciendo ejemplos, aplicando la fórmula del potencial eléctrico y a partir del potencial calcular el campo eléctrico, ¿no? Bueno, el problema 3, el que vamos a hacer, es sobre cargas con distribución discreta, ¿no? Dice que dos cargas puntuales de 40 nanocoulombs y de menos 30 nanocoulombs están separados 10 centímetros, ¿no? Ahí tienen el gráfico. La carga 1 de 40 va a ser de 40 nanocoulombs y a la distancia, ¿no? Estamos colocando sobre el eje X la distancia de 10 centímetros. Está la carga 2 de menos 30 nanocoulombs, ¿no? Son las dos cargas. Ahora dice, si el punto A se encuentra en la línea que los une y equidista de ellas, el punto A se encuentra en la línea que los une y a la mitad, ¿no? Porque eso, equidista significa eso, ¿no? La distancia sería la mitad de 10 centímetros, sería 5. El punto es el punto, ¿no? 5 centímetros. Ahora, y el punto B está a 8 centímetros de la carga 1 y 6 centímetros de la carga 2. Bueno, hay que trazar con un compás la distancia de 8 centímetros y 8 con compás a partir de la carga 2 con 6 centímetros, ¿no? Este punto va a ser entonces el punto B. Esta distancia vale 8 y esta vale 6, ¿no? Bueno, tenemos dos puntos, A y B, y las dos caras que están ubicadas en el origen y a la distancia de 10 centímetros. Él pide calcular, inciso A, dice el potencial en el punto A. O sea que hay el potencial eléctrico, ¿no? Punto A, aquí. Inciso B, el potencial en el punto B. ¿Cuánto vale el potencial aquí? Ya, primero el inciso A y B, calcula el potencial en A y en B, ¿no? Aquí. Bueno, la fórmula a aplicar para potencial eléctrico de una distribución discreta de cargas es esta. Es igual a la constante por la sumatoria, la carga I respecto a R menos RI, ¿no? R apunta a donde queremos calcular. Entonces vamos a empezar calculando el potencial en el punto A, ¿okay? Entonces el vector R tiene que apuntar a este punto. Entonces tomando sistema de referencia del eje X, coloco aquí, en la carga 1 puede colocar como origen sobre la carga 1, o igual puede funcionar si lo hacen sobre la carga 2, ¿no? O pueden colocar también justamente en el punto A. Respecto a este sistema de referencia, el vector R apunta dónde quiero calcular el potencial. Como que vaya en el punto A, entonces esta sería la posición para el punto A, R, ¿no? Solamente tiene componente en el eje X, y la distancia vale A, ¿no? Es lo que tenemos. R, además, para distinguirlo de la otra posición, R sub A. La distancia A en el X y 0 en Y, ¿no? Ahora, esta fórmula hay que desarrollarlo. Entonces, como es debido a dos cargas, I vale de 1 hasta 2. Entonces, cuando I vale 1, va a ser para la carga 1. Entonces, R menos R1. Cuando I vale 2, porque la segunda carga,
Ahí vale la carga 2 sobre R menos R2, ¿no? La posición para el punto A es, ya tenemos, R. Hay que ubicar las posiciones para las cargas 1 y 2, o sea, R1 y R2, ¿no? La carga 1 está en el origen, entonces posición 0, 0, ¿no? R1, 0, 0. En X, ¿no? Bueno, en este caso, como están todos sobre el eje X, entonces por eso con una sola componente, ¿no? Entonces, sobre el eje X, entonces con una sola componente. Para la carga 2, la posición, este vector va a ser R2. Es la distancia que vale 10 centímetros, ¿no? Voy a colocar D directamente, o colocar A más A, que vale, que es lo mismo, ¿no? 2A. O sea, para que quede en función de, ¿no? 2A, R2. R1, 0, R2, 2A. Y ya estarían los vectores. O sea, como pueden ver, es igual que cuando hemos hecho para la fuerza, el cálculo de la fuerza eléctrica, ¿no? De cargas discretas o el campo eléctrico igual. Habrá que restar y calcular sus módulos. Resta y módulo. La resta directamente, RA menos R1, A menos 0, A, ¿no? RA menos R2, A menos 2A, queda menos A. O sea, tengo los módulos, las restas, los módulos, bueno, como solo tiene una componente, elevando al cuadrado y raíz se va, ¿no? No solo queda aquí A. Y aquí queda también A, porque al cuadrado y raíz, el cuadrado va a hacer que se vaya el signo y queda A. Otra forma podrían hacer directamente, este valor significa la distancia entre el punto donde estoy calculando el potencial a la carga, ¿no? Debido a cuál va a generar ese potencial eléctrico. Para la carga 1, por ejemplo, la distancia donde voy a calcular el punto A es A. Podría colocar directamente A. Para la carga 2 es la distancia igual al punto A desde la carga 2. La distancia, ¿no? Bueno, también se puede hacer directamente así, que significan distancias, ¿no? Vamos a ver, cuando calculemos para el punto B, esta distancia tiene que ser 8. La distancia a la carga 2, el punto B es 6. Eso significa, ¿no? Se puede hacer directamente. O haciendo paso por paso llega a lo mismo. Así no se equivoca. Ahora hay que reemplazar los valores de las cargas. Carga 1, carga 2 tenemos. Y reemplazar esas distancias, ¿no? Entonces aquí solo se ha reemplazado la fórmula, ¿no? La carga 1, la distancia A, carga 2, distancia A. Luego reemplazamos los valores. En la carga 1 es 40 nanocoulombs, pero hay que trabajar en coulombs, ¿no? El nano significa 10 a la menos 9. Entonces 10 a la 9. Y la distancia en metros. Nos dan en centímetros a metros, ¿no? Entonces, haciendo la conversión respectiva, ahí tienen a metros 0.05, ¿no? Nanos 10 a la menos 9. Está en coulombs y en metros, ¿no? La constante K es 9 por 10 a la 9. Entonces, con ese valor trabajamos y calculamos, ¿no? Es el cálculo. Toma en cuenta que aquí se reemplaza además el signo de que tienen las cargas. Por ejemplo, este es positivo, la carga 2 negativo. Se coloca el signo, ¿no? Entonces aquí está el signo menos 30. A ver, calculo nuevamente este valor si sale lo mismo, para verificar si está bien.
Calculen. Verifiquen si está este cálculo correcto, ¿no? Si sale 1800 voltios. Sí, sale. Ya sale eso, ¿no? Al inciso B dice el potencial en el punto B. Es como he indicado que en la fórmula, bueno, la fórmula del potencial eléctrico, en general, ¿no? Este valor significa la distancia entre el punto donde quiero calcular, el punto que apunta el vector R, y la posición, o sea, es la distancia entre la carga y el punto donde quiero ir, ¿no? Entonces aquí hemos verificado que calculando paso por paso, sale que la distancia al punto A de la carga 1 vale A. La distancia al punto A de a la carga 2 vale A, ¿no? Para el punto B podemos calcular directamente, sin hacer este procedimiento, ¿no? Es directamente de colocar la distancia al punto B de la carga 1, esa distancia hasta el punto B vale 8. La distancia de la carga 2 al punto B vale 6. O si quieren pueden hacerlo paso por paso, ¿no? Para lo cual tendrían que, bueno, habría que calcular esa altura más, ¿no? Para hacer de esta forma hay que hacer esta altura. Conocemos que vale 8, 6 y este vale 10. Tenemos un triángulo, ¿no? Entonces hay que hallar cuánto vale la altura. Hay que hacer un corte, ahí formar un triángulo rectángulo y calcular, ¿no? O calculan ángulos y luego hallan la altura. Pero se puede hacer directamente, como conocemos ya la distancia, no importa, sin hacer de esta forma, ¿no? De esta forma está haciendo. Potencial punto B. Ahora es el potencial en el punto B, entonces la fórmula es la misma, pero cambia en la posición R. RB, ¿no? R1 también va a ser las cargas no cambian, ¿no? R1, R2 no cambia. R1, R2 no cambia. Respecto a este sistema, sigue el mismo vector R1, 0, 0, R2, 2A, ¿no? El R cambia esta distancia, ¿no? RB a la posición. Pero para escribir como vector necesitan calcular el ángulo y luego ya la altura, ¿no? Entonces, pero esto indicado es la distancia entre la carga y el punto B. Y esa distancia vale B para el primero, y para la carga 2 vale C. O sea, directamente, ¿no? B y C. Es una opción, porque eso significa la resta y el módulo, ¿no? Es la distancia. Pueden verificar haciendo los pasos, sale lo mismo. Entonces, directamente reemplazo la distancia BC que tengo, reemplazo el valor de las cargas, igual la carga 2 con su signo. Y podemos calcular cuánto sale. Recalculen para ver si sale 0. Aquí es negativo, ¿no? Aquí hay un signo menos. La carga 2 es negativa, entonces 40 entre 8, 5, ¿no? 30 entre 6, igual 5 se la queda. 5, 5 se va. Sale 0, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Por tanto, significa que el potencial es 0 en el punto B. En el punto A, ¿cuánto era? 1800, ¿no? Ya, en este punto el potencial se anula. Eso significa, ¿no? Ahora, el inciso A y B hemos calculado, potencial en A y en B. El inciso C dice, el trabajo necesario para transportar una carga
de 2,5, otra carga, ¿no? De 2,5 nanocoulombs, desde el punto B hasta el punto A. Aquí. Desde este punto tengo que llevar una carga de 2,5 nanocoulombs del punto B hasta el punto A, hasta aquí, ¿no? Es lo que excede. Tenemos una carga ahí y llevar hasta aquí. Es como en la teoría hemos llevado cargas del infinito hasta cierto punto, ¿no? Por así va, Axel. Vamos a ver. Entonces, la fórmula a aplicar es la siguiente, ¿no? Cuando nos dicen, cuando nos hablan de energía, o sea, está hablando de la energía potencial. Entonces, hemos visto que ambos tienen, bueno, pide el trabajo, ¿no? El trabajo está relacionado con el cambio de energía, ¿no? El trabajo igual a menos delta U, cambio de energía. Porque ambos términos tienen el término potencial, vamos a utilizar como energía, ¿no? Para no confundirnos, y el otro solo como potencial. Entonces, el trabajo está relacionado con la energía. Entonces, tenemos que calcular la energía primero, que se requiere para mover la carga desde B hasta A. Luego calcular el trabajo, ¿no? La fórmula que relaciona es la que hemos hallado, el cambio de energía era igual a la carga de prueba que queremos mover, desde un punto final hasta el punto inicial, ¿no? El potencial, ¿no? El potencial en ese punto final menos el potencial del punto final. Entonces, esa fórmula no, o sea, no importa por dónde vaya la carga 3, lo estamos llamando, de 2,5, desde B hasta A, queremos que vaya de B. No importa cómo se lleve, se lleve en línea recta o esa trayectoria, no importa, ¿no? Solo importa cuánto vale el potencial eléctrico en esa posición final. Ahora la posición final va a ser A, ¿no? Aquí va a ser, porque tiene que ir de B a A. La posición final es en A. Por tanto, el potencial R2 es potencial en A. La posición inicial sería en el punto B, el potencial en el punto B, ¿no? Entonces, esta fórmula se convierte en esta forma. Y la carga Q sub 0 es la carga 3 que lo he llamado 2,5 nanocoulombs. Entonces, para llevar esta carga desde el B hasta A, no importa la trayectoria, solo depende de cuánto vale el potencial eléctrico en B y cuánto vale el potencial eléctrico en A. Potencial eléctrico en A y en B. Lo cual ya hemos calculado, ¿no? En el inciso, en el anterior inciso. Ya tenemos calculado. Es este valor, potencial en A y el potencial en B, ¿no? Ya tenemos. Solamente hay que multiplicar por la carga, ¿no? Entonces la carga vale 2,5 nanocoulombs. Lo reemplazamos, 2,5 por 19, potencial en A 1800, potencial B 0, ¿no? Haciendo el cálculo sale el cambio de energía potencial. Este sería el cambio de energía potencial, pero tenemos que el trabajo para trasladar una partícula de A a B es igual a menos delta 1. Es la relación que existe con la energía, ¿no? Menos delta 1. Solamente cambia el signo, entonces este valor lo colocamos signo menos. Y este es el valor, este es el trabajo. Este es el valor que nos pedían, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo? Entonces, de esa forma ya hemos completado los 3 incisos, ¿no? Hay una pregunta del ejemplo. Inge, si nos pidieran la energía total, creo que había una fórmula que dice la energía un medio y eran dos sumatorias. ¿Se podría aplicar aquí? Esa es la fórmula para
Esta fórmula es para trasladar una carga de un punto a otro, ¿no? La otra es para formar un sistema. Vamos a volver a la teoría. Esta es la fórmula que hemos aplicado, ¿no? El cambio de energía es igual a la carga por el potencial en 2 menos 1. Esta es la energía que se utiliza para calcular, o sea, igual que en física 1, ¿no? O sea, porque las fórmulas de trabajo que hemos deducido aquí, estas fórmulas son de física 1, ¿no? Trabajo, definición de trabajo mecánico, ¿no? Es de energía potencial, igual que en física 1. La relación entre ambos es esta, ¿no? Toma en cuenta que el potencial, la energía potencial gravitacional, por ejemplo, es mg por la altura. Hay energía potencial elástica, ¿no? 1/kx cuadrado. Esto se refiere al trabajo que realizo, el trabajo requerido para mover una partícula, ¿no? De un punto A a un punto B, aplicando cierta fuerza, ¿no? ¿Cuánto trabajo realizo, no? Es el trabajo realizado por esa fuerza. Es para mover de un punto A a un punto B. Solo de una partícula, ¿no? Y eso son las relaciones que existen. Entonces, para eso sirve esta fórmula, ¿no? Para ver cuánto trabajo, cuánto cambio de energía y luego, justamente hemos aplicado, primero hemos calculado este valor, luego esta otra, ¿no? La 3. El trabajo es igual menos delta 1. Eso sirve para calcular el trabajo de mover una carga de un punto a otro, en general. Ahora aquí lo que hemos hecho es que anular un punto, o sea, hemos tomado un punto en el infinito y el sistema de referencia en ese punto y hemos anulado el potencial, ¿no? Y una energía. Solamente me queda la relación de la energía con el potencial, ¿no? O sea, eso era para ver qué representa el potencial, ¿no? El potencial ha sido la energía por unidad de carga. Potencial es energía por unidad de carga. Eso representa las unidades. Ahora esta parte es para formar un sistema. Por ejemplo, si quiero formar un sistema que, por decir hasta aquí, cuando me piden calcular cuál es la energía requerida o energía total requerida para formar un sistema compuesto de 3 cargas, ¿no? Por ejemplo, así. 3 cargas puntuales que formen un triángulo, pues, ¿no? O 4 cargas que formen un cuadrado. O si es continuo, para que formen una esfera cargada, ¿no? Entonces aplica esta fórmula. Bueno, hemos deducido, si puede ser de 1 a 1, aplicar directamente ¿no? Este hay que desarrollar. Esta fórmula hay que desarrollar, ¿no? Es la totalidad, la energía total, energía total, o energía potencial total, ¿no? Si es de 3 cargas, de I y J de 1 hasta 3, ¿no? Me va a dar 6, habría que contar, daría 9 términos, ¿no? Es para eso, ¿no? Para cuando les pidan formar un sistema, un triángulo, un cuadrado, ¿no? Cualquier forma. Pero para trasladar cargas, una sola carga es esta, ¿no? La 7. La 7, ¿no? Ya. Vamos a volver a... Ya vamos a ver otro ejemplo más antes de... Vamos a calcular el potencial eléctrico de un anillo. De radio, bueno,
estamos cambiando en vez de R a, de radio A, ¿no? Vamos a calcular en el punto P, ¿no? Entonces el anillo tiene una carga total distribuida con carga total más Q, ¿no? Una carga Q. Nos da la carga total distribuida uniformemente. Entonces, cuando dice uniformemente, tiene la carga distribuida así de forma uniforme, ¿no? Por tanto, su densidad lineal de carga es constante, anda su cero. Pero nos dan en función de la carga más Q, o sea, el valor, ¿no? En este caso, como es una distribución continua, bueno, el punto donde quiero calcular es en el eje Z, en este punto P. Entonces ahí apunta el vector R. A la altura Z, ¿no? Entonces ahí R en coordenadas cilíndricas, porque cuando es anillo, de hecho, trabajamos en coordenadas cilíndricas. Entonces R es igual, dirección radial 0, solo tienes dirección Z. Vale Z la altura, Z, ¿no? Para R' apunta al diferencial de carga que se toma un diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas A por el diferencial de θ, ¿no? Esta distancia. Ahí apunta al diferencial de carga R'. Solo está en dirección radial, ¿no? Entonces, A, el radio A o R, más 0 en Z, ¿no? Bueno, según la fórmula que se está ahora. O también pueden, como hemos indicado, este valor es la distancia entre la carga y el punto donde quiero calcular. En este caso sería entre el punto P y el diferencial de carga aquí. Esa distancia, ¿no? Que puedo también calcular directamente, como fuera un triángulo rectángulo, sería a cuadrado más z cuadrado raíz, ¿no? Esta distancia. Y sale lo mismo, ¿no? Ahí vamos a ver. Entonces ya estamos 0 menos a, z menos 0, z, y cada componente al cuadrado para el módulo, a cuadrado más z cuadrado raíz. Y este valor es la distancia, ¿no? Es esta distancia. O sea, esa distancia, ¿no? Que se podría hacer directamente. Bueno, ahora para el diferencial de carga despejamos de la densidad y es igual lambda dl, ¿no? Dl vale A por diferencial, bueno, de Fields, el ángulo, ¿no? Bueno, es del ángulo. La densidad lambda sub 0, pero tiene que estar en función de la carga más Q, porque este es el dato, ¿no? Que dice ahí, si este tiene una carga más Q en el anillo, ¿no? Entonces, por aquí creo que se sube. Entonces, reemplazando a la fórmula, solo reemplazamos los valores, este módulo y el diferencial de carga, ¿no? Ahora reemplazamos y nos da este valor. A por la densidad de carga por A por diferencial del ángulo, ¿no? Y la distancia raíz de A cuadrado más Z cuadrado. Bueno, la integral es respecto del ángulo. Entonces, como es anillo completo, de 0 a 2pi, ¿no? Si fuera la mitad, de 0 a pi, así, ¿no? Aquí puede variar. Pero el dato no es la densidad, entonces eso, bueno, después de integrar o antes, bueno, integrando aquí directo nos va a dar 2pi, pero esa densidad hay que colocar en función del dato que es la carga, ¿no? Entonces la densidad es diferencial de Q de L, tomando este diferencial de L. Pero también puedo ver la densidad con la carga total sobre la longitud total, ¿no? Sobre el perímetro en este caso. Q
la carga total en el anillo sobre el perímetro, o sea, donde está distribuida la carga, ¿no? Total, L mayúscula. L es el perímetro, entonces, el perímetro vale 2pi por A, ¿no? Que pueden calcular integrando este término, esta parte, el dl. Este dl se integra para la longitud total o para el perímetro, el radio constante diferencial del ángulo solamente es 2pi, entonces. 2pi por el radio, por A, entonces. 2pi por el radio A, no es la longitud. Entonces este valor de reemplazo y va a estar en función de la carga que nos pidieron. En vez de la densidad lineal, la carga 2pi, ¿no? Este A con 2pi se van y este es el potencial. Este potencial es en cualquier punto a la distancia z sobre el eje, ¿no? En el eje del anillo. Si z vale a 0, puede calcular, ¿no? Haciendo z 0. Si z tiene otro valor, por ejemplo, el doble del radio, entonces calculo. En cualquier punto puede calcular. Es el primer inciso, hallar el potencial eléctrico, ¿no? El inciso B dice, a partir del potencial calcula el campo eléctrico. Bueno, conociendo el potencial, hemos dicho que podemos hallar directamente derivando, ¿no? Es lo que vamos a hacer. El campo eléctrico, hemos indicado, es igual a menos el gradiente del potencial, ¿no? Entonces vamos a derivar este potencial que hemos hallado, este es el valor. A ver. Este es el potencial que se ha hallado. Entonces vamos a derivar esto, ¿no? Y este potencial está en función solo de z, ¿no? Solo de z. En coordenadas cilíndricas, el gradiente se escribe de esta forma. Menos el gradiente es derivada de ese potencial en dirección radial por respecto al radio, ¿no? Pero como no depende de R, del radio R, entonces va a ser 0. También tiene componente en dirección angular, 1 sobre R más derivada de potencial respecto de phi por dirección angular. Tampoco depende del potencial del ángulo, 0, 0, 0. Y la derivada del potencial respecto a z. Sí depende de z, entonces hay que dejar este término. Y solo queda este término. Derivada del potencial respecto a z. Entonces hay que derivar respecto a z, ¿no? Entonces reemplazamos aquí el potencial que se ha obtenido, este valor, y derivamos. Para derivar es más fácil escribir esta raíz, llevarlo arriba al numerador, de tal forma que queda, además las constantes sacamos fuera, ¿no? La constante, la carga constante sale fuera, el signo se mantiene, y escribimos como a cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1 medio. O sea, para derivar, ¿no? Más fácilmente. Entre la derivada de este término, menos 1 medio pasa a multiplicar, ¿sí? 1 medio, el signo con este otro se va, se hace más. Entonces estamos menos 1 medio, menos 1, me sale menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios. Y por la derivada de lo que está dentro de paréntesis, que sería de a cuadrado 0, de z cuadrado, su derivada vale 2z, ¿no?
Esto Z. Se va al 2. Este valor, como está elevado a la menos 3 medios, se puede escribir de esta forma. No sé, lo llevamos en el denominador, pero con positivo, ¿no? Y sale que el campo eléctrico es este valor, ¿no? Igual es a cualquier distancia Z, ¿no? Este es el inciso B. Nos podría calcular a partir del potencial, ahí tiene. Es esto. Entre el potencial y esto del inciso A. Inciso B, a partir del potencial hemos hallado el campo eléctrico. El inciso C, ahora dice, ahora, antes de hacer el inciso C, ¿alguna pregunta del inciso A y B? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, el inciso será que puede volver a explicar, por favor. ¿Qué pregunta tienen del inciso A? Sobre las integrales. La integral es directa porque solo depende la integral respecto al ángulo, ¿no? Pero no hay ningún término que depende del ángulo, aquí no hay ángulo, ¿no? Este es valor constante. A constante, Z la distancia constante, ¿no? Por tanto, la integral solamente sería respecto del ángulo, ¿no? Y la integral es directo. Bueno, podría hacerlo, sacarlo fuera y colocar solo integral respecto del ángulo. Después la integral vale 2pi directamente, ¿no? 2pi. Porque no hay ningún término depende del ángulo, ¿no? De ahí se ve, ¿no? Ahora, pregunta más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dije, en la primera derivada parcial para el campo eléctrico. Vamos a ver. Está. Ya, ¿cuál es la pregunta? En la primera derivada parcial del campo eléctrico respecto a P, dice, justo donde está señalando. ¿Aquí? Sí, en la primera derivada parcial no logro ver si es P o qué es, respecto a qué es. La primera es respecto al radial. En matemática o en cálculo escriben el radio del cilindro o la esfera con rho, ¿no? Después está el rho. Pero nosotros trabajamos para no confundirnos con porque si es volumétrica, podría rho, para nosotros es la densidad volumétrica. Entonces, para no confundirnos, he colocado R', ¿no? O con R directamente el radio. Entonces, este es R, ¿no? Respecto del radio, entonces ponemos vector unitario radial. O está rho, porque es por lo de cálculo, ¿no? Pero en realidad eso significa el radio, derivada del potencial respecto al radio, ¿no? O para que esté igual que en nuestra notación, tendría que ser R', derivada respecto a R', dirección radial R', ¿no? Bueno, en realidad significa, es que si colocamos R aquí, se va a confundir con el módulo del vector R, ¿no? Es el vector R. El vector R es un módulo R, ¿no? Entonces, para no confundirnos con ese valor R, el radio con rho estamos colocando, ¿no? Está ahí. Bueno, así trabaja en cálculo, ¿no? Con rho. Pero el vector unitario está manteniendo el R. En general, ¿no? Aquí es el ángulo. Ahí está, bueno, el ángulo, a ver, trabajan con teta, creo. Hay que ver, solamente la notación, ¿no? Pero significa dirección radial, angular y en Z, ¿no? En este término, en coordenadas
cilíndricas aparece este valor, es el problema que cuando depende del ángulo, el 1 sobre R se olvida, ¿no? Entonces, este valor no hay que olvidarse. En cartesianos no tiene este término, 1 sobre R. En coordenadas esféricas todavía hay otros valores que son... A ver, vamos a ver, senos, cosenos. No sé si he colocado en el... A ver. No sé si está... En las fórmulas no sé si están las coordenadas, vamos a ver. Aquí, fórmulas, no este, ¿no? Ya pueden buscar por internet, ¿no? O sea, es fácil, a ver, el gradiente. Gradiente. En Wikipedia. Ahí tenemos. Por ahí tiene el significado, ¿no? Gradiente. Por eso hacen en cálculo. Bueno, aquí tienen en general. Bueno, está en notación general, ¿no? Hay que... A ver. No. Bueno, este valor que estamos, ¿no? Aquí una aplicación en física, campo eléctrico menos gradiente de phi. El potencial trabaja con phi. Por aquí están encuadradas cilíndricas, ¿no? Es este. Bueno, como pueden ver, en matemáticas utilizan el rho, ¿no? El vector unitario radial utiliza con rho. Pero nosotros utilizamos rho con... Para rho utilizamos la densidad de carga volumétrica, para no confundir, ¿no? He cambiado aquí. Y bueno, phi utiliza bien. Y aquí hay un término 1 sobre phi, ¿no? Ahora, en coordenadas esféricas, pueden fijarse, aquí hay un seno, ¿no? R seno de teta, ¿no? Si depende de phi, entonces se olvida este término, entonces ya está mal todo, ¿no? Depende solo de R. Bueno, aquí por ejemplo R utilizo, ¿no? R, entonces solo no hay ningún término que hay que multiplicar, entonces está bien, ¿no? Pero si depende de este ángulo teta, entonces hay otro término 1 sobre R. Entonces este valor es el rho, es el radio, ¿no? Igual que aquí R. Es por la notación, ¿no? De ahí sale. Yo lo he cambiado en vez de rho con UR, vector unitario, y rho he mantenido. Y esta R. Porque van a confundirlos con solamente eso. Ahí pueden ver. Es que en coordenadas cartesianas es directo, no hay ningún término que multiplica. Es el IJK, ¿no? Es directo. Ahí pueden ver. Ya, volviendo al inciso. Dice, si una carga Q sub 0 se localiza en el eje del anillo a una distancia d de su centro, ¿no? El eje del anillo es aquí, en el eje Z, la distancia d, ¿no? Determina el trabajo necesario para desplazar la carga puntual al origen. Hay que llevar la carga desde el eje Z de una distancia d al centro, ¿no? Hasta aquí, hasta el origen aquí. Entonces hay que hallar el trabajo necesario para desplazarlo. Es parecido al anterior ejemplo. Aplicamos, primero vamos a calcular el cambio de energía, que es la carga por el potencial en la posición final menos inicial. O sea, el potencial eléctrico en la posición final menos el potencial inicial. Entonces, la carga va a estar, por ejemplo, a cierta distancia cuando Z vale igual a D. Entonces hay que calcular cuánto vale el potencial.
Entonces, y la posición final va a ser aquí el origen, ¿no? Cuando Z vale 0. Entonces, la carga se puede llevar desde puntos, desde el punto A hasta el punto B, que es el origen. Entonces, como no depende de la trayectoria, puede ir de línea recta o cualquier trayectoria, ¿no? Lo que nos interesa es calcular cuánto vale potencial aquí y cuánto vale potencial en el origen. Entonces, el potencial en la posición final es el origen aquí. Entonces, aquí potencial en Z0. Porque mi potencial depende de Z, ¿no? Hemos calculado el potencial a cualquier punto, a cualquier punto, a distancia Z en el origen, en el eje Z, ¿no? Es para Z0. Y el potencial, el potencial eléctrico en el punto A o el punto inicial es el potencial en Z igual a D. Parte de este punto. Z igual a D. Solo tienen que haber potenciales, dando valores Z0 y ZD. Aquí calculamos para Z0, entonces, ¿no? Z0 solo queda Q sobre A. Bueno, sobre la raíz, la carga sobre A, ¿no? Cuando Z vale D, entonces, Z vale D, potencial, reemplazo a ZD. Es el potencial, ¿no? Luego el cambio de energía potencial, o sea, la energía requerida para trasladarlo es este valor. Reemplazando, ¿no? Es este valor. Como me piden el trabajo, va a ser lo mismo, pero con signo cambiado, ¿no? Hay que cambiar el signo. Es la forma. Como pueden ver, es lo mismo que el anterior ejemplo, solo que el potencial ha cambiado, ¿no? Ahora es de un anillo. La anterior era de dos cargas, ¿no? Es el procedimiento, entonces. Ahora, bueno, si les dan datos, se calculan, ¿no? Calculan. ¿Alguna pregunta del ejemplo? Disculpe, Inge, no sé si podría volver a repetir por qué cambia el signo del trabajo, por favor. ¿Cómo? No se escucha. No sé si podría volver a repetir por qué cambia el signo del trabajo. No se escucha el trabajo. A ver, la relación ¿Por qué del no trabajo. cambia el signo? ¿Cómo? Era porque tiene el signo negativo. No se le escucha. Vamos a ver. Las fórmulas del trabajo, hemos dicho, ¿no? Eran estas. Vamos a ver. Ahí hemos visto. Aquí. Estas eran las fórmulas que hemos indicado ayer, ¿no? Esta es la que estamos aplicando para calcular el cambio de energía potencial, ¿no? Cuando queremos trasladar una carga de un punto a otro. Porque estas fórmulas del trabajo es para trasladar una carga, o en general en física 1, para mover una carga o una partícula en general, ¿no? Aplicando cierta fuerza de una posición a otra, es la definición del trabajo, ¿no? Y la relación que existe entre el trabajo y la energía potencial ya sea gravitacional o elástica, en ambos sale que trabajo es igual a menos delta U. No se deduce, ¿no? Hay que reemplazar estos valores. O sea que el trabajo debido a la fuerza gravitacional, aquí se reemplaza la fuerza, el peso, ¿no? Haciendo el cálculo sale que es delta U. Es la relación que existe, ¿no? Si calculo el delta U, entonces el trabajo es solo consigo cambiado, ¿no? Por eso la fórmula aplico para mover de una posición a otra. Eso van a ver en trabajo mecánico, ¿no? En física 1. Trabajo mecánico físico 1. Ya pueden
Ahí, a ver, este general. Ahí pueden ver el trabajo. Vamos a ver. Bueno, aquí, por ejemplo, el trabajo que se requiere para mover la partícula, este bloque desde este punto hasta este punto, ¿no? Aplicando esta fuerza. Es el trabajo que realiza esta fuerza F, ¿no? Ahí sale esa definición de trabajo. Y es, en forma general es esto, ¿no? Cuando quiero mover una partícula de un punto R hasta cualquier punto, ¿no? ¿Cuánta fuerza aplico para que requiero? O sea, ¿cuánto trabajo requiero? Realice esa fuerza aplicada, ¿no? La relación que existe, lo han visto en física 1, donde aquí no hay... vamos a ver. La energía potencial. Entre la energía potencial es de la relación, ¿no? Justamente aquí está. De A a B. Vamos a ver. La gravitacional. A ver. Esta es para energía cinética. Esta es la energía cinética. El trabajo es igual al cambio de energía cinética de B menos A. El potencial es con menos 11. Potencial. Bueno, hay que ver. Es de la elástica, ¿no? Ahí tiene la elástica. Estamos trabajando entonces esa relación que existe, ¿no? No que está al revés, o sea, que tiene el trabajo, ¿no? Trabajo es igual al cambio de la energía potencial, pero está energía potencial en A menos potencial en B, es esto, ¿no? Es la que estamos aplicando. Potencial en A menos potencial en B, pero colocamos la energía potencial en B antes, entonces el signo sacamos, ¿no? Pues ahora en menos. Entonces este menos sale de ahí, ¿no? Menos, significa B, energía potencial en B menos, o en 2 menos 1, ¿no? El otro es, está bien. En B menos A. Aquí hay un menos, ¿no? Entonces aquí sería el saco del signo, entonces B menos A. O si introduzco el signo, sería energía en A menos B menos. Es lo que estamos haciendo. Estas son las fórmulas que tenemos, ¿no? Entonces ahí sale la energía, o sea, son definiciones que han visto en física 1, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más preguntas? Ya no hay preguntas, ¿no? Ya vamos a quedar aquí entonces. Con la siguiente clase continuamos. Entonces nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.